Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de otra de las cosas que vamos a tocar en el taller. La vamos a ver de forma práctica, aunque yo hoy se las voy a contar en forma un tanto visual y teórica, que tiene que ver con la cognición y el autocontrol emocional. No me gusta mucho hablar de autocontrol, ¿sí? Porque las emociones en realidad se gestionan, se tratan de procesar, no de controlar, ¿sí? Pero bueno, es una manera de hacer referencia a lo que nos pasa muchas veces educando en el hogar y que tiene que ver con las cosas que nos provocan ciertas emociones. Bien, ¿qué relación hay entre el pensamiento y la emoción? Vamos a verlo. Por lo general, nosotros tenemos un modelo llamado ABC. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ante un hecho determinado, un acontecimiento que podemos ver, siempre surge de alguna manera alguna creencia, alguna interpretación de cómo observamos eso, ¿sí? Por eso a veces se dice que nadie tiene la verdad. ¿Por qué? Porque existen los hechos y existen los juicios, es decir, las cosas que nosotros creemos o interpretamos de determinadas cosas, que obviamente que nos van a provocar, bueno, emociones o formas de conducta, acciones que tomamos de determinada manera. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo tengo una situación muy típica, que yo le he pasado, que es proponer una actividad a mi hijo y que no la quiera hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro pensamiento? No va a aprender el tema, ¿sí? O no va a querer hacer nada de lo que le propongo. Sobre todo cuando recién empezamos, esto nos pasa mucho, nos parece que todos son fracasos. ¿Y cómo nos sentimos, obviamente? Bueno, frustrados, inseguros. Lo que nos termina pasando es que estamos más pendientes de la actividad que de mi hijo, o de sus necesidades, o de lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, dentro de esta relación entre pensamiento y emoción, podríamos establecer un nuevo, no paradigma, pero sí un nuevo comportamiento. Bueno, bárbaro, me siento de esta manera. Entonces, repensemos, debatamos con nosotros mismos o con otros, ¿sí? Y volvamos a pensar qué podemos hacer ante esas situaciones, ¿sí? O cómo podría yo gestionar esa emoción de frustración en vez de quedarme con ella, ¿sí? Bien, todo esto tiene que ver porque todo ser humano tiene lo que se llaman distorsiones cognitivas, que nos vienen por ese chip mental que muchas veces nos inserta nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra forma de vida, de crianza, etcétera. ¿Qué son? Bueno, son pensamientos justamente que nos vienen en forma automática, inconsciente, que nos generan un malestar, ¿sí? Y que nos impiden o nos limitan para poder adaptarnos a lo que nos está pasando. Normalmente están referidas justamente a esa visión que tenemos de nosotros, de lo que somos capaces o no de hacer, del futuro, de cómo son los demás, ¿sí? Muchas veces nos viene en este aspecto del educar en el hogar porque venimos condicionados también por nuestra propia experiencia dentro de lo que fueron las escuelas o la educación formal. Una de esas distorsiones es la generalización. ¿Qué quiere decir? Que por más que sean casos aislados, yo lo generalizo y lo mando como validez de todo, ¿sí? Por ejemplo, le propuse solo una actividad a dos y como no las quiso hacer, ya me digo que no quiere hacer nada, ¿sí? Ya me pongo con que cualquier actividad que le voy a dar no la va a querer hacer, ¿sí? O para llevarlo a otra esfera, bueno, cuando juego al Kini nunca gano, ni siquiera zafo la jugada ahí porque tengo mala suerte, ¿sí? Lo primero que generalizo es eso. Entonces, esos filtros mentales, ¿sí? Tienen que ver con percibir solo una parte de la realidad, por lo general lo negativo, ¿sí? De alguien o de algo. Y lo que hago es quitar del medio todo lo positivo, ¿sí? Por ejemplo, les habrá pasado alguna vez que fueron a un asado, la pasaron re bien, cantaron, jugaron, lo que fuera, pero como se largó a llover fue un desastre. Ay, no sabe lo que fue, se largó a llover y fue de terror como la pasamos, ¿sí? Nos embarramos, hubo que correr las mesas y nos centramos solo en la parte de la lluvia. Otro es, bueno, los compañeros de trabajo o alguna amistad que nos encanta estar con ellos, que son resolutivos, que siempre hablamos bien de ellos, pero en cuanto nos piden algún favor, y sobre todo en el trabajo que es relativo a su trabajo y no al mío, qué cara dura, ¿no? Te puedo creer, ¿no? Siempre nos centramos en lo negativo. Otro pensamiento que está muy ligado a lo que es la generalización es el todo o nada, ¿sí? Que es interpretar que ciertos eventos o personas los llevamos a términos absolutos, ¿sí? Que casi nunca son de verdad, ¿sí? Como este es un cara dura, siempre me pide hacer todo a mí. Entonces siempre tenemos esto, el siempre, el nunca, el todo, ¿sí?
Y no está justificado a veces por los hechos, si nos ponemos a pensar. No siempre es así, no es absoluto, no es todo nada. Por ejemplo, me critica todo lo que hago, nunca escucho lo que digo, siempre estamos iguales, siempre estamos peleados, ¿sí? Esto muchas veces nos lleva a hacer anticipaciones obviamente negativas, que es prever que va a ocurrir cosas negativas, ¿sí? A veces son poco probables, pero sin embargo nosotros estamos sumidos en el catastrofismo, ¿sí? Se llama así. Y no nos permite generar soluciones, ¿sí? Lo único que generan son una ansiedad improductiva o miedos improductivos. Entonces, por ejemplo, como mi mejor amiga o amigo últimamente no tiene tiempo para juntarse, ¿qué pienso? Uy, que seguro que no se quiere juntar más conmigo, ¿sí? Seguro que es porque saqué al chico del colegio, ¿sí? No sé, seguro que no querrá volver a verme, ¿sí? Siempre tenemos algún pensamiento catastrófico. O esto nos lleva a que querramos leer el pensamiento, ¿no? O leer el futuro a veces, que es presuponer intenciones de otro o dar por hecho lo que otras personas piensan, ¿sí? Y no hay razones en su comportamiento para pensar así. Nosotros leemos que es así. Entonces, por ejemplo, me cruzo con mi vecino y como no me saludó, claro, seguro que piensa que yo estoy loca. Se cree que yo le hago mal a mi hijo por no haberlo sacado del colegio. Y seguro que me va a denunciar. Es así. Siempre nos pasa. Entonces, damos razonamientos emocionales, ¿sí? Que es formular argumentos basados en cómo nos sentimos, en vez de mirar, ¿sí? O evaluar solamente la realidad objetiva, solo ese hecho, y tratar de sacar conclusiones basadas en lo que pasó, en el hecho, no en cómo me siento, ¿sí? Por ejemplo, si estoy muy preocupada por el resultado de los exámenes, ya anticipo que seguro que lo voy a preparar mal. Si estoy agotada, que no puedo más, que el chico no quiere hacer las cosas que le digo, qué sé yo, uy, seguro que esto de la educada en casa me viene muy grande, sí, seguro que yo no voy a poder como otra familia. Eso nos lleva también muchas veces a compararnos. Entonces, bueno, es terrible, ¿no? El debeísmo, esto es también terrible. ¿Por qué? Porque nos concentramos en lo que debería ser en lugar de ver cómo las cosas son, ¿sí? Tenemos reglas rígidas que sabemos que tienen que ser así, que se tienen que aplicar así, y no vemos a veces el contexto en el que se dan los hechos, ¿sí? Entonces convertimos los deseos nuestros en principios morales o obligaciones. No, va a tener que rendir, porque si no a la escuela, a la universidad no va a poder entrar, se va a terminar viviendo bajo un puente, no va a conseguir trabajo. ¿Por qué? Y porque tengo estas creencias o imposiciones, que debo estar disponible todo a las demandas de mis hijos y de mi familia, que la gente debe ser responsable en su trabajo del 100%, por encima de todo, porque el esfuerzo lo dice todo, y entonces me ahogo en un mar de deberes que a veces no son tales, ¿sí? Bien, miren este dibujito. ¿Qué viene ahora? El etiquetado, exactamente. ¿Qué nos pasa? Sobregeneralizamos cosas y le asignamos, digamos, un nombre para describir algo que estamos observando de forma objetiva, ¿sí? Y las etiquetas, lo que pasa que es eso, está bien, a veces nos ayudan a definir, pero por lo general son absolutas, son inalterables, ¿sí? Son prejuiciosas, y convierten un comportamiento en un rasgo de la personalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Juan el pesado, ¿sí? Juan siempre es un pesado, llama a cualquier hora, no lo aguanto, nadie se lo aguanta, ya ahí generalizamos, nadie se lo aguanta. Lo que tiene el etiquetado es que dificulta la comprensión de los comportamientos cuando los utilizamos como una excusa o como una causa explicativa, ¿sí? Por ejemplo, llamó 6 veces. ¿Cuál es el comportamiento? Que es una pesada. Eso es una etiqueta descriptiva. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué llama tantas veces? Y ahí vamos y explicamos, en vez de describir. Y porque es una pesada, ¿sí? Llama tantas veces porque es una pesada, no porque por ahí tiene una urgencia, no porque a lo mejor nos extrañan, no porque a lo mejor tiene una necesidad. ¿Estamos? Bueno, y finalmente la personalización, ¿sí? O como también es conocida dentro del ámbito de la psicología, la falsa atribución, que es asumir que uno mismo o otros han causado cosas directamente, cuando muy posiblemente no haya sido el caso. Cuando se aplica a uno mismo puede producir ansiedad y culpa.
Eso es terrible. Un ejemplo, esto se van a sentir reconocidos todos. Mi suegro comenta en la cena que los padres de hoy son demasiado permisivos. Seguro que está pensando en mí porque el nene acaba de hacer un berrinche, ¿sí? Entonces, a lo mejor mi suegra lo pudo haber dicho por eso, como lo pudo haber dicho porque justo se estaba tocando ese tema o alguien lo trajo a colación, ¿sí? O porque justo que el nene hizo berrinche, ella se acordó de alguna otra criatura que es muy berrinchera, ¿sí? No específicamente por mi hijo y por mí, ¿vamos? Entonces, estas son todas cosas que a nosotros nos dificultan el día a día, no solamente si nos ponemos a pensar en teleeducar en el hogar, sino en general en todos nuestros ámbitos laborales, de vida, de relaciones, de amistad, de amor, de lo que quieran, ¿sí? Incluso hasta de la salud. Cuando nos manda el médico, mira, te voy a hacer un análisis, seguro que tengo cáncer, ya pensamos en lo peor, o generalizamos, al final nunca estoy sana, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas las vamos a reflexionar en el taller en forma práctica con algunas dinámicas. Y bueno, hasta acá, espero que les haya gustado, espero que se enganchen. En la descripción de este video van a encontrar cómo obtener una plaza para el taller. Miren que se acaban rapidito, que son solamente 50 y creo que quedan unas 30 o menos. Así que bueno, los esperamos, es en el 18 de junio de 10 a 13, es un sábado. Así que bueno, los esperamos.